Nuestra querida selección colombiana de fútbol de mayores, después de 8 años de hacerse la prueba del señor y a falta de una fecha, clasifica a la Copa del Mundo. No fue Qatar 2022, va a ser México, Estados Unidos y Canadá 2026, y gracias a un apoyo incansable de un técnico que queremos tanto, el profesor Néstor Lorenzo, que llegó a dirigir la selección en agosto de 2022, y de qué manera, con muchos éxitos y también algunos tropiezos, pero Lorenzo logró que esta selección venciera a selecciones de alto voltaje, como Brasil, Alemania, España, Argentina y demás. E incluso con Lerma en Charlotte clasificamos a una final de Copa América, pero la perdimos con Lautaro Martínez frente a la selección de Argentina en Miami, aquel 14 de julio. Pero no importaban tantos tropiezos de Colombia. Lo importante es que Colombia ya está también instalado, al igual que Argentina, Ecuador, Brasil, también Uruguay y Paraguay, en la Copa del Mundo México, Estados Unidos y Canadá 2026. Y con el arbitraje del argentino Darío Herrera. Colombia con los goles de James Rodríguez al minuto 31, el jugador del Club León de Guanajuato, México. Y en la segunda parte, en el minuto 74, gol de John Córdoba, jugador del Krasnodar de Rusia. Y el jugador del River Plate anteriormente, Racing Club y América de Cali, Juan Fernando Quintero Looney Tunes. Pues a nuestro juicio, la figura del partido JP Stay fue James Rodríguez, que claro, fue su último baile en Barranquilla. Sobre las 9 de la noche, 50 minutos, James Rodríguez estuvo ahí en la mitad de la cancha del Estadio Metropolitano de Barranquilla pensando que este iba a ser su adiós de la selección. Pues bueno, esperemos a ver qué pasa con James Rodríguez en los amistosos que vienen de la selección y en el partido que viene. Así Colombia ya clasificó al Mundial México, Estados Unidos y Canadá 2026. Los mundiales que jugó Colombia en 1962 en Chile, 1990 en Italia, 1994 en los Estados Unidos, 1998 en Francia, 2014 en Brasil y 2018 en Rusia. Y ahora en 2026 nos espera México, Estados Unidos y Canadá. En el 2026 nos espera el Distrito Federal, Guadalajara, Jalisco. Monterrey también nos esperan. Muchas ciudades de los Estados Unidos, también la capital del mundo, Nueva York, la Estatua de la Libertad. Por supuesto también Miami, que nos acogió en una final de Copa América, la del 2024, el año pasado. Muchas ciudades de los Estados Unidos y de Canadá, Toronto y Vancouver. Así que México, Estados Unidos, Canadá, espérenos, porque allá estará JP Stay Mundial, donde estará la cadena que lo podemos todo. Allí estaremos en Estados Unidos, en México y en Canadá. Y con esto Colombia no solamente clasifica a la Copa del Mundo, también se suman a la fiesta con Argentina, con Brasil y con Ecuador, las selecciones de Paraguay y Uruguay. Por ejemplo, la selección paraguaya, qué tarea cumplida. Después de 16 años de ausencia, vuelve a un mundial de fútbol. La última vez, Sudáfrica 2010, no pudo clasificar a Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022. Pero después de 16 años, la selección paraguaya, de la mano del profe Alfaro, estará en una Copa del Mundo y empató contra la selección de Ecuador. El árbitro del encuentro fue precisamente Rafael Claus, de Brasil. ¿Y qué partido se jugó la selección paraguaya? Aunque no llegó el gol, bueno, con eso bastó el empate para clasificar después de 16 años de ausencia a una Copa del Mundo. La última vez integrando un grupo con las selecciones de Italia, con Nueva Zelanda y con Serbia y Montenegro. Y bueno, felicitamos también a los paraguayos. Después de 16 años hicieron la tarea. Objetivo logrado para la selección paraguaya. Están en el Mundial Fútbol México, Estados Unidos y Canadá 2026 de la FIFA. Y más que nunca, la canción del pájaro campana, la arpa del pájaro campana, está sonando por todo Paraguay, no solamente en la capital, en Asunción, también en Luque, en Ciudad del Este. En todo Paraguay se está sonando esta canción, que es una de las canciones típicas que muestra toda la arpa paraguaya, que es un instrumento muy importante y típico de ese país.
Mientras en el Estadio Centenario de Montevideo, que puede ser la sede de la selección femenina, pero bueno, la selección uruguaya una vez más clasificando a un mundial de fútbol. La victoria anterior frente a la selección de Venezuela y la victoria de anoche en el Estadio Centenario frente a la selección de Perú demostraron por qué la selección paraguaya y la selección uruguaya y también la de Colombia se unieran a Argentina, a Brasil y Ecuador para ser las 6 selecciones que clasifican por Sudamérica a la Copa del Mundo, México, Estados Unidos y Canadá 2026. El central del partido, Facundo Tello. ¿Y qué partido se jugó la selección uruguaya? El primer tanto del partido del América de México, el equipo tricolor de Chespirito, del Chavo del Ocho, del Chapulín Colorado, de Don Ramón, de toda la vecindad del Chavo del Ocho, sí, lo anotó Rodrigo Aguirre en el minuto 14. Así terminó la primera parte, así como Colombia-Bolivia, 1-0, Uruguay y Perú. En el minuto 58, Jordan Di Arrascaeta, jugador mundialista con Flamengo en Estados Unidos 2025. Y en el minuto 80, el jugador del Real Oviedo, equipo recién ascendido después de 25 años a la primera división del fútbol español, Federico Kiko Viñas. Minuto 80. Y con esto la selección uruguaya una vez más clasifica a la Copa del Mundo. Con esta clasificación contemos Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018, Qatar 2022 y ahora México, Estados Unidos y Canadá 2026. Esta es la quinta clasificación consecutiva de la selección uruguaya. Alemania 2006 no fue la selección uruguaya. Y hay que recordar que la selección uruguaya tiene exactamente 2 títulos mundiales. 1930, que fue el primer mundial hace casi 100 años. Y el mundial donde justamente nació el maracanazo después de toda esta guerra que no tiene nada que ver. Brasil 1950. En total, los mundiales que jugó la selección de Uruguay, el primero, claro, fue en 1930, siendo el primer anfitrión de un mundial. Después, 1950, volvía después de todo lo que pasaba, de tantas circunstancias, pero volvió a un mundial en 1950. Después, en 1964, en Suiza, no clasificó a Suecia 58, clasificó a 4 mundiales seguidos en la década de los 60 y comienzos de la década de los 70, en este caso Chile 62, Inglaterra 66, México 70 y Alemania 74. No clasificó a Argentina 78 y a España 82, clasificó a 2 mundiales seguidos, México 86 e Italia 90. No clasificó a Estados Unidos 94 y a Francia 98, clasificó a Corea-Japón 2002, no clasificó a Alemania 2006 porque quedó eliminado en un repechaje que todos conocemos frente a la selección de Australia. Y a 5 mundiales consecutivos clasificó la selección de Uruguay. Sudáfrica 2010 quedando en el 4º lugar, pero gracias a Dios que hizo una actuación brillante la selección uruguaya. Pensábamos todos que la selección uruguaya se iba a quedar con el 3er título después de 1930, que fue el primer título en el primer mundial, y en 1950 en Brasil. Pero no, finalmente fue para España, subcampeón la selección de Países Bajos y la medalla de bronce que se la llevó la selección de Alemania después, Brasil 2014, llegando hasta octavos de final, quedando eliminado a manos de Colombia después, en cuartos de final, quedando eliminado en Rusia 2018 y en fase de grupos frente a tantos selecciones, por decirlo así, pero el anterior mundial fue Qatar 2022 y ahora México, Estados Unidos y Canadá 2026. En total son 15 clasificaciones de la selección de Uruguay. Bueno, 14 porque fue precisamente anfitrión de un mundial en 1930. Primer anfitrión como la selección de Uruguay. Pero en total fueron 14. Con Brasil 50, después Suiza 54, Chile 62, Inglaterra 66, México 70, Alemania Federal 74, México 86, Italia 90, Corea-Japón 2002, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018, Qatar 2022 y ahora México, Estados Unidos y Canadá 2026. Pero también felicitamos a estos uruguayos berracos, echaos pa'lante,
hicieron muy bien las cosas y ganarle a los venezolanos y a los peruanos no tiene precio. Y fue un momento tan especial como siempre para la selección uruguaya que clasifican a su Mundial número 14, quinto consecutivo. Bueno, ahora hablamos del partido Argentina 3, Venezuela nada. No clasificaron, no hicieron la tarea de ganarnos a nosotros, pero bueno, así son las cosas de la vida. Tenía que ser Argentina, que gracias a la Pulguita, que también hizo su último baile, así como James, y así como lo está haciendo Silvestre Dangond y Juancho de la Espriella en el ámbito vallenato. Por cierto, la semana pasada fue precisamente su último baile, precisamente en el Nemesio Camacho El Campín. Pero en el ámbito del fútbol sudamericano, el último baile que hicieron tanto James como Lionel Messi en tierras argentinas, en tierras de casa. ¿Y de qué manera? La gran estrella al minuto 39, marcando en el minuto 39 el 1-0 para la selección argentina. El central del partido fue Piero Mesa y Messi marcando en el minuto 39 para la selección argentina. Después en el minuto 76 vino la segunda anotación por parte del jugador del Inter de Milán, en este caso Lautaro Martínez, que le entregó la reciente Copa América a la Argentina en tiempo extra. Pero ese partido no lo vamos a recordar. En el minuto 80, otra vez Lionel Messi. Mejor dicho, iba a ser triplete Lionel Messi con tal último baile que hacía anoche en el estadio más monumental en cancha de River. Anotó el tercero, pero en los últimos minutos del partido, Lionel Messi iba a ser el cuarto, pero el juez de línea número 1 anuló el cuarto de la selección argentina porque, claro, estaba en fuera de lugar. Finalmente el partido terminó 3-0, Argentina le ganó a Venezuela y por el mismo resultado Colombia venció a Bolivia. Y ya tenemos los 6 clasificados por vía directa de Sudamérica a la Copa del Mundo: México, Estados Unidos y Canadá 2026. En este caso la selección de Argentina, Brasil, Ecuador, Colombia, Paraguay y Uruguay. Y el partido que tampoco definía nada, definía como, digámoslo así, un arroz con paella o una lechona tolimense, fue precisamente el partido que se jugó en el Estadio Maracaná, en la hermosa ciudad de Río de Janeiro. Uy, hermosa, sus playas, sus mujeres, pan de azúcar, el Cristo Redentor. Todo está bonito, esa hermosa ciudad que fue una de las sedes de Brasil 2014 y de la Copa América 2 veces en estas calendas, en finales de la década de la segunda década del siglo XXI y a comienzos de esta década que estamos atravesando. Central del partido Brasil-Chile, Alexis Herrera. Y claro, tenía que ser el jugador Estevao, el campeón del mundo con Chelsea, marcando en el minuto 38. Lucas Paquetá en el minuto 72. Y en el minuto 76, Bruno Guimaraes entregándole el 3-0 a la selección de Brasil, que ya está clasificada a pesar de todo. El equipo del ex técnico del Real Madrid, Carlo Ancelotti. Esperemos que no vaya a ser el oso la selección de Brasil, como hizo el oso en aquel partido de cuartos de final frente a la selección de Croacia. A partir de allí se les muere Pelé y unos partidos amistosos que también fueron una cosa de precio. Y justamente un comienzo de eliminatoria totalmente fatal para la selección de Brasil. Se pensaba que iba a quedar eliminado con la derrota frente a la selección de Colombia, con Lucho Díaz aquel 16 de noviembre del 2023, a la cabeza. Pero no, finalmente la selección de Brasil, a pesar de tantos tropiezos que tuvo después de quedar eliminado en cuartos de final frente a la selección de Croacia, y es que no saben vivir sin el Rey Pelé, pero bueno, clasificó de chiripas a la Copa del Mundo, clasificándose, ganándole a la selección de Paraguay. Y así queda la tabla de posiciones, claro, ya tenemos los clasificados. No decimos tanto en la tabla de posiciones, pero están clasificados Argentina, Brasil, Uruguay, Ecuador, Colombia y Paraguay. No vamos a decir el puntaje de cada selección porque, claro, ya están en la Copa del Mundo. Pero hay que destacar 2 selecciones que se la van a jugar ahora por el repechaje con la fe intacta. La selección de Venezuela y la selección de Bolivia. La selección venezolana se enfrenta el próximo martes a la misma hora, a las 6:30, frente a Colombia. Y la selección de Bolivia va contra la selección de Brasil. Donde lleguen a perder la selección de Bolivia, finalmente creo que va a ser para la selección de Venezuela.
la mecánica para que la selección de Venezuela clasifique al repechaje rumbo a México, Estados Unidos y Canadá el próximo mes de marzo es ganar y esperar a que Bolivia no le gane a la selección de Brasil. Lo mismo para la selección de Bolivia, ganarle a Brasil y que Venezuela no gane a Colombia y por lo menos un empate clasificaría a uno de los dos al repechaje para quedarse con el séptimo lugar. Por lo pronto, las selecciones del Pacífico que lastimosamente están por fuera. Chile, que quedó eliminado en el mes de julio perdiendo frente a la selección de Bolivia 2-0, y Perú, que perdió anoche 3-0 frente a la selección de Uruguay. Y ahora falta solamente un cupo por repechaje. ¿Será Bolivia o será Venezuela? Por lo pronto, la programación de la última fecha, la de cierre, que va a tener alguno de los dos clasificados, pero solamente uno accede al repechaje, o Bolivia o Venezuela. El partido Venezuela-Colombia será en el Estadio Metropolitano de Maturín. Qué linda ciudad, que fue justamente la sede de todos los partidos de la selección de Venezuela en condición de local. Y en el Municipal del Alto, a 4.100 metros sobre el nivel del mar, a la misma hora y con horario nocturno. Bolivia frente a la selección de Brasil. En ese estadio jugó un equipo colombiano, como el Deportivo Independiente Medellín, en una Copa Suramericana. Bueno, también los partidos jugándose por la dignidad. En el caso de Perú frente a la selección de Paraguay en el Estadio Nacional de Lima, también a la misma hora. Y a las 6:30 de la tarde también la selección de Chile para pensar en un nuevo camino que le devuelva, ojalá, en el Mundial del Centenario del 2030. Esos 4 partidos, Venezuela-Colombia en Maturín, Perú-Paraguay en el Estadio Nacional de Lima, el partido entre Chile y Uruguay en el Estadio Nacional de Santiago y Bolivia-Brasil a las 6:30 de la tarde, y un partido 30 minutos antes, a las 6 en punto, en el Estadio Monumental, la casa del Barcelona de Guayaquil. Ecuador y Argentina también por la dignidad, aunque ya están clasificados, ¿no? Pero ahora está en manos o de Bolivia o de Venezuela. Uno de los dos estará accediendo al repechaje de la Copa del Mundo México, Estados Unidos y Canadá en el mes de marzo. Va a ser como un mini torneo. Pero también solamente 2 clasifican al último viaje a México, Estados Unidos y Canadá, que se va a celebrar en el mes de junio. Pero bendito Dios que Colombia está en la Copa del Mundo, México, Estados Unidos y Canadá 2026, así que espérenos, norteamericanos, canadienses y mexicanos, con la torta de jamón, con todo lo que tiene que ver la vecindad del Chavo del Ocho, de Don Ramón, de la Chilindrina, de Kiko, de Doña Florinda, del profesor Girafales, de Ñoño, de la Popis, de la Bruja del 71, de Godínez, de Jamito el Cartero, de toda la vecindad del Chavo del Ocho, del Chapulín, de Chaparrón Bonaparte, del Chompiras, de todos los personajes del terrible Doctor Chapatín, de muchos personajes norteamericanos, como las Aventuras en Pañales, los Rugrats, como muchos también de los canadienses, como los Mecanimales, como el Res, Mecani Fuerte como Unicornio, Mecani Volador como Mouse, Mecani Veloz como Comodo, Mecanitismo, y como Sasquatch, Mecani Elástico, que es como una especie de Millonarios. Pero Colombia está en la Copa del Mundo, México, Estados Unidos y Canadá 2026, junto con las selecciones de Argentina, también con las selecciones de Brasil, Ecuador, Uruguay y Paraguay, y a repechaje únicamente o Bolivia o Venezuela. Eso lo vamos a saber el próximo martes en la última jornada, camino a México, Estados Unidos y Canadá 2026, pero ahora a repechaje. Pero antes de terminar el video justamente de México, Estados Unidos y Canadá nos espera, vamos a contar justamente los clasificados con México, con Estados Unidos y Canadá 2026 que ya están instalados. Aparte de la selección sudamericana de Argentina de todas. En total hay 13 selecciones de 48 clasificadas a México, Estados Unidos y Canadá. En el caso de Sudamérica están las selecciones de Argentina, Brasil, Ecuador, Colombia, Uruguay y Paraguay. Y de las demás selecciones, por ejemplo, Australia, está también la selección de Corea del Sur, está la selección de Irán, Japón, Jordania, Nueva Zelanda y la selección de Uzbekistán. Y ahora faltan muchas más selecciones por descubrir quienes clasifican de octubre hasta noviembre.
o bueno, hasta marzo, por decirlo así, a la cita mundialista: México, Estados Unidos y Canadá. El sorteo va a ser el 5 de diciembre, pero qué bueno que Colombia ya está instalada una vez más después de lo que no pasó en Qatar 2022. A la Copa del Mundo, México, Estados Unidos y Canadá. Gracias Lorenzo, gracias Colombia, gracias Barranquilla, gracias James, gracias a todos los jugadores quienes demostraron que en estos casi 3 años sudaron la camiseta de nuestra selección colombiana. Ahora pensar en el último partido de eliminatorias frente a la selección de Venezuela y también en los amistosos que vienen de Colombia de final de año 2025 y de comienzos de 2026 antes de la Copa del Mundo que comienza el 11 de junio, donde en el Estadio Azteca, en el mítico Estadio Azteca. Pero gracias Colombia por todo. Mundial donde estará JP y ponemos todo. México, Estados Unidos y Canadá 2026. Allí estaremos con nuestra selección, si Dios quiere, en México, en Estados Unidos y Canadá 2026 con JP y siempre con Colombia, que está clasificada al Mundial 2026.